tragedia que se extendió durante décadas, destruyendo todo y a todos a su paso. Bienvenidos a la cronología completa de Five Nights at Freddy's, donde la línea entre la vida y la muerte se difumina peligrosamente y el pasado siempre está presente. Nuestra historia comienza en la década de 1970, una época dorada de la música disco, donde el futuro parecía brillante y lleno de posibilidades. Dos hombres, William Afton y Henry Emily, unieron fuerzas para crear algo extraordinario. William era ingeniero, un genio técnico con un talento excepcional para el diseño mecánico. Henry, por otro lado, tenía una aguda visión para los negocios y la capacidad de crear algo que alegrara a los niños. Juntos fundaron Fredbear's Family Diner, un lugar que pretendía ser el primer restaurante familiar con animatrónicos que cantaban y bailaban. Era un concepto revolucionario, una combinación de restaurante y espectáculo en vivo, donde los personajes mecánicos podían interactuar con los niños. Fredbear, un oso dorado con sombrero de copa y pajarita morados, y Spring Bonnie, un conejo amarillo, se convirtieron en las estrellas del lugar. Pero la verdadera innovación, que más tarde se convirtió en una maldición, fue la tecnología de cierre de resorte. Este diseño permitía que el traje se usara dos veces, como un animatrónico autónomo y como un traje que podía usar una persona. El mecanismo funcionaba así. Una manivela especial comprimía los componentes mecánicos internos a lo largo de los lados del traje, creando un espacio para que entrara una persona. Estos resortes y cierres de precisión mantenían las pesadas piezas metálicas alejadas del cuerpo del usuario. Suena inofensivo, ¿verdad? Pero estos trajes tenían un defecto fatal: la más mínima humedad, un movimiento brusco, incluso respirar en el lugar equivocado podía aflojar los resortes. Y cuando los resortes se aflojaban, las piezas mecánicas volvían a su lugar con una fuerza tremenda, aplastando y perforando todo lo que había dentro. Fue una muerte lenta, dolorosa e insoportable. William Afton conocía estos peligros, diseñaba estos trajes, comprendiendo cada aspecto de su funcionamiento, pero eso no lo detuvo. De hecho, le fascinaba la delgada línea entre la seguridad y el desastre. Tenía una familia, una esposa y 3 hijos. Su hijo mayor, Michael, una hija, Elizabeth, y su hijo menor, cuyo verdadero nombre sigue siendo un misterio, aunque sus fans lo conocen como Crying Child. Desde fuera, parecían la familia perfecta para un emprendedor estadounidense, pero dentro, en esa casa, algo andaba terriblemente mal. William estaba obsesionado con su trabajo, pasando incontables horas en su laboratorio privado, experimentando con tecnología que nadie más comprendía. Comenzó a desarrollar una teoría sobre algo que él llamaba un remanente, una sustancia misteriosa que conecta el alma con la materia, permitiendo la inmortalidad al fusionar la conciencia humana con el metal. Michael, el hijo mayor, era un típico adolescente de los años 80, rebelde y a menudo cruel con su hermano menor.
Esto dice mucho de su carácter. No los veía como sus hijos, sino como datos, observaciones, sujetos potenciales para su investigación sobre la naturaleza del alma y la muerte. En 1983, algo sucedió que cambió para siempre el destino de la familia Afton. Era el cumpleaños del niño llorón, pero un día que debería haber estado lleno de alegría, se convirtió en tragedia. Michael y sus amigos, disfrazados de Foxy, Bonnie, Chica y Freddy, agarraron al niño aterrorizado y lo llevaron a un restaurante. El niño suplicó, lloró, gritó, pero nadie le hizo caso. Creo que el pequeño quiere darle un beso enorme a Fredbear, exclamó Michael. Entonces, en un acto cruel que pretendía ser solo una broma maliciosa, metieron la cabeza del niño en la boca de Fredbear. En ese instante sucedió algo terrible. La boca del animatrónico se cerró con una fuerza tremenda. Fue un fallo mecánico, un accidente o quizá algo más. Los huesos del cráneo del niño quedaron destrozados. Los huesos del padre quedaron destrozados. Su cerebro sufrió daños irreversibles. El sonido que resonó en el restaurante fue algo que nadie olvidaría jamás. El crujido de los huesos, los gritos de los niños, el repentino silencio cuando todos comprendieron la gravedad de la situación. El niño fue llevado de inmediato al hospital, donde pasó varios días en coma. Michael se acercó a su cama, abrumado por un verdadero remordimiento por primera vez en su vida. Pidió perdón, lloró, suplicó perdón a su hermano, pero era demasiado tarde. En la oscura habitación del hospital, rodeado de peluches animatrónicos, el niño llorón oyó una voz. Fredbear, su compañero de peluche, le hablaba. Estás roto. Seguimos siendo tus amigos. ¿Aún crees en eso? Uno a uno, los peluches desaparecieron hasta que solo quedó Fredbear. Te reconstruiré, prometió la voz. Entonces, el pitido del monitor cardíaco se convirtió en un pitido monótono. El niño llorón murió, convirtiéndose en la primera víctima de una larga cadena de tragedias vinculadas a la familia Afton. Este suceso, conocido como la mordida del 83, debió haber sido una advertencia, una señal de que algo andaba terriblemente mal. En cambio, se convirtió en el catalizador de un mal aún mayor. La muerte de su hijo menor no quebró a William Afton, destruyó los últimos vestigios de su humanidad. Empezó a creer que la muerte podía ser vencida, que las almas podían ser aprisionadas en cápsulas metálicas, que la inmortalidad estaba a su alcance. Pero primero necesitaba datos, experimentos, pruebas, y sabía exactamente dónde buscarlos. Pero antes de que William comenzara su ola de asesinatos, ocurrió otra tragedia, una que a menudo se pasa por alto, pero que fue crucial para todo lo que vino después. Fue la muerte de Charlotte Emily, la única hija de Henry. En 1983, en una noche lluviosa, Charlotte quedó encerrada fuera del restaurante Fredbear's Family Diner por un grupo de niños descuidados. Lloraba y golpeaba el cristal intentando entrar. El restaurante albergaba un animatrónico especial, Puppet, diseñado por Henry específicamente para proteger a su hija. La marioneta estaba equipada con un sensor que respondía a la pulsera verde de Charlotte, pero esa noche quedó atrapada en su caja de regalo. William Afton pasó en coche y vio a la niña sola bajo la lluvia. Lo que sucedió en los minutos siguientes sigue siendo uno de los misterios más oscuros de esta historia. Algunos creen que fue un impulso, fruto del alcohol y la ira por
de su hijo. Otros creen que fue el primer asesinato premeditado, la primera prueba de su teoría del remanente. Independientemente de la motivación, William mató a Charlotte Emily, la hija de su mejor amigo y socio, dejando su cuerpo en un callejón detrás del restaurante. Cuando la marioneta finalmente se liberó de la caja, salió corriendo bajo la lluvia para encontrar a Charlotte. Pero era demasiado tarde. La niña ya estaba muerta. La marioneta, a pesar de los daños causados por la lluvia, se arrastró hasta el cuerpo de Charlotte y lo envolvió con sus brazos mecánicos. En ese momento sucedió algo sobrenatural, algo que ni siquiera William pudo haber predicho. El alma de Charlotte, llena de tristeza y un deseo de protección, se fusionó con la marioneta. Este fue el primer caso documentado de posesión espiritual, la primera vez que una conciencia humana quedó atrapada en un animatrónico. Pero Charlotte no se convirtió en vengadora, sino en protectora. Su alma adquirió un poder especial. Podía dar vida. Podía conectar otras almas a cuerpos metálicos. Esta habilidad resultaría crucial en eventos futuros, ya que más niños perderían la vida a manos de William Afton. El 26 de junio de 1985 ocurrió un incidente que sería recordado para siempre como el incidente de los niños desaparecidos. Era una fiesta de cumpleaños en el nuevo y más grande local de Freddy Fazbear's Pizza. 5 niños, Gabriel, Jeremy, Susie, Fritz y Cassidy, se divertían, jugaban y comían pizza sin saber que sería su último día. William Afton, disfrazado de Spring Bonnie, se aprovechó de la confianza de los niños en los animatrónicos para atraerlos uno por uno a una habitación trasera, un área segura a la que el personal no tenía acceso. Allí, lejos de testigos y cámaras, cometió crímenes tan horribles que desafían la imaginación. 5 niños fueron asesinados y sus cuerpos escondidos de la forma más macabra posible dentro de los animatrónicos. Gabriel fue a Freddy, Jeremy a Bonnie, Susie a Chica, Fritz a Foxy y Cassidy a un viejo y desgastado disfraz de Golden Freddy. William pensó que así ocultaría las pruebas, que los cuerpos simplemente se descompondrían dentro y jamás serían encontrados. Pero no había considerado un detalle: la marioneta Charlotte, que seguía vigilando el restaurante. Cuando Charlotte, en su forma de marioneta, descubrió lo sucedido, supo que tenía que hacer algo. Podía devolverles la vida a los niños, pero también podía darles algo más: una forma de existir, una manera de permanecer, una forma de vengarse. Usando el poder del remanente que poseía, Charlotte conectó las almas de 5 niños a los animatrónicos en los que estaban aprisionados. No era una bendición, sino una maldición. Los niños estaban atrapados en prisiones de metal, incapaces de hablar, de moverse con normalidad, de abandonar ese lugar. Lo único que podían hacer era esperar, observar y recordar. Recordaban al hombre del traje morado, al hombre del traje de conejo, al
sobre 5 niños relacionados con el incidente en Freddy Fazbear's Pizza, donde un hombre disfrazado de mascota los atrajo a una trastienda. William Afton era el principal sospechoso, incluso fue interrogado y acusado, pero tenía una coartada perfecta, abogados y, lo más importante, ningún cuerpo. Sin cuerpos no hay asesinato. Fue puesto en libertad y el caso se fue diluyendo poco a poco. El sistema judicial falló, pero las almas nunca olvidan. El restaurante siguió funcionando un tiempo, pero el negocio se desplomó. Los padres se mostraban reacios a llevar a sus hijos al lugar vinculado a las desapariciones. Los animatrónicos comenzaron a emitir un olor desagradable, muerte en descomposición, y los empleados empezaron a quejarse de su comportamiento inquietante. Los niños decían que los animatrónicos los miraban fijamente. Los guardias nocturnos dimitieron, alegando haber visto cosas inexplicables. El ambiente en torno a la franquicia de Freddy Fazbear se tornó cada vez más sombrío. Mientras tanto, en las instalaciones subterráneas secretas de William, conocidas como Circus Babies Entertainment and Rental, se desarrollaba otra tragedia. William había creado una nueva línea de animatrónicos llamada Funtime. Funtime Freddy, Funtime Foxy, Ballora y su obra maestra, Circus Baby. Estas máquinas no estaban diseñadas para el entretenimiento, sino para secuestrar niños. Cada una tenía cámaras ocultas y mecanismos para atraparlos. Circus Baby tenía una característica particularmente macabra: una garra mecánica en su vientre que podía atrapar a un niño y arrastrarlo hacia adentro. Elizabeth Afton, la hija de William, quedó fascinada con Circus Baby desde el primer momento en que la vio. Baby era hermosa, con cabello rojo brillante y ojos verdes, vestida como un payaso. William le advirtió repetidamente a Elizabeth que no se acercara, pero la curiosidad de la niña pudo más que ella. Un día, cuando Elizabeth estaba a solas con Baby, el animatrónico activó su programa. La garra se disparó, atrapó a la niña y la arrastró adentro. La muerte fue instantánea, pero el sufrimiento sería eterno. El alma de Elizabeth se fusionó con Circus Baby, pero a diferencia de otras posesiones, en este caso la conciencia de Elizabeth tomó el control completo del animatrónico. Ella se convirtió en Baby y Baby se convirtió en ella. Cuando William descubrió lo sucedido, por primera vez en años, sintió algo parecido a la tristeza, pero ni siquiera eso bastó para detenerlo. La pérdida de su hija le proporcionó más información, una mayor comprensión de cómo las almas se conectan con las máquinas. Continuó sus experimentos, perfeccionando su tecnología. En una instalación subterránea, creó un dispositivo llamado Scooper, oficialmente la creación escalable de presencia ulterior. Era una máquina para extraer las entrañas de los animatrónicos, pero tenía una segunda función, más siniestra. Contenía un depósito de remanente, mantenido a una temperatura precisa. Al usarse en un ser vivo, el Scooper evisceraba a la víctima mientras le inyectaba simultáneamente el remanente, lo que le permitía una especie de inmortalidad, la conciencia ligada al cadáver, un zombi impulsado por energía paranormal. En 1987, la compañía hizo otro intento por revivir la marca. Se inauguró un nuevo local de Freddy Fazbear's Pizza, esta vez con animatrónicos mejorados, versiones de Toy. Entre ellos se encontraban Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica y la extraña y elástica Mangle en la ensenada infantil. Estos nuevos animatrónicos contaban con tecnología de reconocimiento
mientras los niños gritaban y reían al ritmo de la música, sucedió algo terrible. Aparentemente, Mangle, ese animatrónico maltrecho y destrozado que los niños desarmaban a diario y dejaban como atracción para desarmarlo y volverlo a armar, atacó. Sus mandíbulas se abrieron de par en par y se clavaron en la cabeza de Jeremy Fitzgerald, justo donde se encuentra el lóbulo frontal del cerebro, la parte responsable de la toma de decisiones, la personalidad y el control de los impulsos. Los huesos de su cráneo se hicieron añicos, la sangre brotó a borbotones y los gritos ahogaron la música. Jeremy fue llevado de inmediato al hospital. Increíblemente sobrevivió. El cuerpo humano puede funcionar sin el lóbulo frontal, aunque con graves discapacidades. Jeremy nunca volvió a hablar con normalidad. Su personalidad quedó alterada para siempre y las pesadillas lo atormentaron el resto de su vida. Pero sobrevivió, convirtiéndose en un superviviente de la mordida del 87, un evento que ensombrecerá para siempre la leyenda de Freddy Fazbear. El incidente fue la gota que colmó el vaso. El nuevo restaurante cerró inmediatamente. Los animatrónicos Toy fueron desechados y los antiguos fueron guardados bajo llave en un almacén. Pero los experimentos de William Afton no habían terminado. En las profundidades de su instalación secreta, continuó perfeccionando su tecnología. El negocio de entretenimiento y alquiler de Circus Baby era oficialmente un servicio de alquiler para fiestas, pero en realidad era un laboratorio para los experimentos más descabellados de William. Fue allí donde creó los animatrónicos Funtime, Freddy con bombón. En su brazo, Funtime Foxy, Ballora, todos diseñados no para el entretenimiento, sino para la casa. Cada uno tenía cámaras ocultas que podían atrapar niños. Tras un breve periodo abierto al público, durante el cual Elizabeth se convirtió en víctima de Baby, la instalación fue clausurada. Pero los animatrónicos no fueron destruidos. William continuó su investigación, perfeccionando a Scooper y experimentando con los restos. Y entonces apareció Michael Afton, el hijo mayor, ahora un hombre adulto que cargaba con el insoportable peso de la culpa por la muerte de su hermano. Recibió un mensaje de su padre. William le dijo que su hermana, Elizabeth, estaba allí, prisionera, y que necesitaba ser liberada. Era una mezcla de mentiras y verdad, la clásica manipulación de William. Elizabeth sí estaba allí, prisionera en Circus Baby. Pero los motivos de William eran mucho más oscuros que reunir a su familia. Michael fue contratado como técnico bajo el alias de Ex-Benedict y entró en las instalaciones subterráneas. Durante 5 noches realizó tareas de mantenimiento, acercándose cada noche más a la verdad. Los animatrónicos Funtime no eran normales, se movían, hablaban y tramaban algo. La quinta noche todo se reveló. Condujeron a Michael a la sala de desmantelamiento, una habitación blanca y estéril con una máquina aterradora en el centro. Allí vio los restos de otros animatrónicos Funtime, Ballora, Funtime Freddy, Bombón, Funtime Foxy. Todos habían sido vaciados, sus carcasas esparcidas por el suelo. Pero ¿dónde estaban sus endoesqueletos? La respuesta apareció fuera de la ventana. En Art, una fusión
eficiencia aterradora, perforando el torso de Michael y extrayendo sus órganos internos. El dolor fue indescriptible, pero terminó rápidamente. Michael Afton murió en esa habitación, su cuerpo convertido en un cascarón vacío. Entonces entró Ennard. Cables, engranajes y piezas metálicas se introdujeron en la piel de Michael, usando su cadáver como un traje de carne. Le abrieron los ojos, le movieron las extremidades y lo pusieron de pie. De cara al mundo exterior, Michael Afton salió de las instalaciones y regresó a casa. Pero por dentro estaba muerto, controlado por una docena de almas furiosas. Durante los siguientes días o semanas, Ennard vagó por el mundo con la piel de Michael. Los vecinos notaron cosas extrañas. La piel de Michael comenzó a cambiar de color. Primero una leve decoloración, luego un verde enfermizo y finalmente un púrpura intenso. La descomposición se extendió. Su cuerpo se descomponía incluso mientras seguía moviéndose. La gente empezó a evitarlo, escondiéndose tras las casas, aterrorizada por su aspecto. Finalmente, su cuerpo ya no pudo contener a los animatrónicos. Una noche, en la calle cerca de su casa, el cuerpo de Michael se encogió. Un violento espasmo, luego abrió la boca y toda la masa de Ennard salió disparada de su garganta, derramándose en la alcantarilla como vómito metálico. El cuerpo de Michael se desplomó sobre la acera, una cáscara putrefacta que debería haber estado muerta. Los vecinos gritaron y huyeron. En la oscuridad del canal, los ojos de Ennard brillaron, desapareciendo entre las sombras, para luego separarse en distintas entidades. Entonces sucedió lo imposible. La voz de Circus Baby resonó en el aire. No morirás. El cuerpo de Michael comenzó a moverse de nuevo. Sus ojos se abrieron, brillando con una luz blanca antinatural. Se incorporó, luego se puso de pie, un cadáver viviente, un ser que desafiaba las leyes de la naturaleza. El remanente inyectado por Scooper había cumplido su función. Unió el alma de Michael a su cuerpo en descomposición, creando un ser inmortal, ni vivo ni muerto, atrapado entre dos mundos. Michael Afton era ahora un cadáver viviente, una cáscara púrpura y en descomposición, vagando en piel humana, pero conservaba su consciencia, sus recuerdos y, lo más importante, su propósito. En ese sombrío momento en la calle, Michael tomó una decisión. No podía deshacer los crímenes que había cometido. Había matado a su hermano. No había salvado a su hermana. Pero podía detener a su padre. Podía poner fin al ciclo de horrores iniciado por William Afton. Podía liberar a todas las almas prisioneras y, por fin, darles paz. En un monólogo, Michael habló a la cámara con voz mecánica e inhumana. Pensaron que era tú. Iré a buscarte. Estas palabras eran una promesa y una amenaza para William. El hijo ahora buscaba a su padre, no para reunirse, sino para un enfrentamiento final. La transformación de Michael Afton marcó un punto de inflexión en la leyenda. De hermano abusivo, se convirtió en víctima y luego en vengador. Estaba muerto, pero más vivo que nunca, impulsado por una misión de la que no podía escapar. Durante años, Michael Afton esperó este momento. Desde aquella terrible noche en que salió arrastrándose del canal, había estado siguiendo el rastro del legado de su padre. Alrededor de 1993, cuando los restaurantes cerraron definitivamente, sucedió algo extraño. William Afton, un asesino que había estado prófugo durante años, decidió regresar al lugar del crimen. Quizás fue orgullo, quizás una obsesión con la investigación de los restos, quizás simplemente locura. Entró en un edificio
edificio abandonado y comenzó a destruir sistemáticamente los viejos animatrónicos. Freddy, Bonnie, Chica, Foxy. Usó un hacha, una palanca, cualquier cosa que encontrara, arrancando el metal y dejando al descubierto los circuitos internos. Pensó que esto liberaría las almas aprisionadas, o al menos destruiría sus instrumentos de venganza. Pero William había juzgado mal la situación. No eran simples máquinas, eran prisiones, y las almas aprisionadas ahora eran libres. Gabriel, Jeremy, Susie, Fritz y Cassidy, los espíritus de los 5 niños desaparecidos, aparecieron en formas fantasmales, rodeando a su asesino. Por primera vez en años, William sintió verdadero miedo. Podía verlos, figuras translúcidas con aspecto infantil, con los ojos vacíos, llenos de décadas de ira y dolor. Caminaron lentamente hacia él, sin hablar, solo mirándolo fijamente, su sola presencia una acusación. William retrocedió presa del pánico, chocando contra paredes, equipos y escombros. Necesitaba refugio, protección. Su mirada se posó en algo en un rincón, el viejo traje de Spring Bonnie, el mismo con el que había cometido tantos crímenes. Desesperado, corrió hacia él y comenzó a ponérselo. Fue un error fatal. El edificio llevaba años en ruinas, con goteras en el techo y la lluvia cayendo del cielo raso. William, presa del pánico, hizo movimientos bruscos, saltando dentro del traje. Su respiración era rápida y dificultosa, creando humedad en su interior. Había roto todas las reglas que el tipo del teléfono le había advertido. No exponerse a la humedad, no hacer movimientos bruscos, no tocar los resortes. Todas esas reglas se rompieron simultáneamente. Se puso de pie, dirigiéndose a los espíritus, riendo dentro del traje, creyendo que los había engañado de nuevo. Entonces se oyó un clic. El primer resorte se aflojó, luego otro, luego todos. En un instante, el traje se transformó de una coraza protectora en un instrumento de tortura. Las piezas mecánicas comprimidas volvieron a su lugar con una fuerza tremenda. Barras metálicas atravesaron el cuerpo de William, su pecho, piernas y brazos. Los engranajes se apretaron alrededor de su cuerpo, seccionando músculos y tendones. La compresión, los nervios se le clavaron en los huesos, aplastándolos con una fuerza inimaginable. Los gritos de William resonaron en el restaurante vacío, pero nadie los oyó. El dolor era indescriptible. Cada respiración le introducía más metal en los pulmones. Cada espasmo le causaba más daño. Su sangre empapó el traje, filtrándose en los circuitos y cubriendo el metal. Debería haber sido una muerte instantánea, pero William Afton no era un hombre común. Durante años de experimentación, había estado expuesto al remanente, su propio cuerpo repleto de él, su obsesión con la inmortalidad, su investigación sobre la fusión de almas con máquinas. Todo eso se había vuelto ahora en su contra de forma horrible. Su alma se negaba a marcharse, atada por el odio, el orgullo y el deseo de una obra inconclusa. Su conciencia se fusionó con el traje de Spring Bonnie, del mismo
exhibición, transportaron cuidadosamente a Springtrap a una nueva atracción, convirtiéndolo en la estrella principal. No se percataron de que aún había algo vivo dentro del traje. Durante el día, Springtrap parecía una maqueta aterradora pero inmóvil, pero por la noche, cuando la atracción estaba vacía, comenzaba a moverse. El alma de William Afton, atrapada dentro de ese cuerpo metálico en descomposición, se alimentaba del deseo de matar, pero ya no controlaba su intensidad. La programación original del traje de Spring Bonnie, las órdenes que indicaban a los animatrónicos que se movieran hacia los sonidos para complacer a los niños, seguía vigente. Existía una lucha constante entre la consciencia de William y la programación de la máquina. Esto creó una dicotomía aterradora. Un alma asesina, empeñada en matar, atrapada en una máquina programada para entretener a los niños. El guardia nocturno, presumiblemente el propio Michael Afton, usando un nombre falso, se aprovechó de esto. Reproduciendo grabaciones de risas infantiles, podía atraer a Springtrap a distintas habitaciones, lejos de la oficina, utilizando la programación del traje en contra de la voluntad maliciosa de William. Era una cruel ironía. William Afton, quien una vez se había aprovechado de la confianza de los niños, ahora era manipulado por la simulación infantil. Michael Afton había esperado décadas este momento. Desde aquella terrible noche en que salió de la alcantarilla, había seguido el legado de su padre. Trabajó en la primera pizzería Freddy Fazbear's, donde lo confundieron con su padre y fue atacado por los animatrónicos. Sobrevivió semana tras semana, aprendiendo sobre el sufrimiento de las almas atrapadas. También pudo trabajar en la segunda sucursal, presenciando la mordida del 87. Cada trabajo, cada encuentro, lo acercaba más a comprender la situación en su totalidad, más a encontrar la forma de acabar con todo. Ahora, en Fazbear's Fright, finalmente se encontraba cara a cara con su padre, pero Michael sabía que simplemente destruir a Springtrap no sería suficiente. El alma de William era demasiado fuerte, demasiado obstinada. Se necesitaba algo más profundo. Así que cuando la atracción se incendió en un misterioso fuego, probablemente provocado por el propio Michael, la gente pensó que todo había terminado. Pero cuando el humo se disipó, cuando registraron las ruinas, alguien vio la cabeza de Springtrap en una fotografía de periódico. Había sobrevivido. William Afton siempre regresa. Mientras tanto, alguien más planeaba, esperaba, preparaba el golpe final. Henry Emily, el antiguo socio de William, había vivido en las sombras desde el asesinato de su hija Charlotte. Durante años vivió con remordimiento y rabia, culpándose por no haber protegido a su hija, por haber colaborado con el monstruo que lo había creado todo. Pero nunca se rindió. Estudió el trabajo de William, aprendió sobre el remanente y descubrió la naturaleza de las almas atrapadas. Se dio cuenta de que mientras existiera un animatrónico poseído, la maldición perduraría. Todos debían ser destruidos simultáneamente para asegurar que ninguno escapara. Henry ideó un plan, una trampa meticulosamente elaborada que tardó años en ejecutarse. Creó un nuevo animatrónico, Lefty, diseñado específicamente para capturar y contener a Puppet, quien albergaba el alma de su hija Charlotte. Diseñó un sistema capaz de rastrear y atraer a los animatrónicos poseídos. Finalmente, contactó a Michael Afton, sabiendo que Michael era el único que comprendía lo que debía hacerse y estaba dispuesto a sacrificarlo todo para lograrlo.
aparecer uno a uno, atraídos por este lugar. El primero fue Molten Freddy, los restos de Ennard, una fusión de las almas de otros animatrónicos Funtime. Después de que Elizabeth fuera expulsada, lo encontraron en un callejón, una maraña de cables y metal, con muchas almas furiosas en su interior. Luego apareció Scrap Baby, Elizabeth Afton, quien había sobrevivido al incendio y se había reconstruido, aún buscando la aprobación de su padre, sin comprender que él nunca la había amado de verdad. Estaba atrapada en la carcasa destrozada de Circus Baby, desesperada y peligrosa. Después llegó Lefty, la creación de Henry. Por fuera parecía un simple oso negro, pero en su interior albergaba a Marionette, el alma de Charlotte. Ella sabía lo que estaba sucediendo, sabía que todo había terminado, pero lo aceptó, porque siempre había sabido que su propósito era la protección, y ahora debía proteger al mundo de una maldición que se negaba a morir. Finalmente apareció Scrap Trap, William Afton, gravemente dañado en otro incendio, pero aún con vida, aún moviéndose, aún negándose a aceptar la derrota. Su traje estaba ahora aún más deteriorado, sus huesos aún más expuestos, pero sus ojos aún brillaban con una luz siniestra. Había sido atraído a la nueva pizzería, tal vez por la presencia de Michael, tal vez por los otros animatrónicos poseídos, tal vez simplemente por la promesa de un nuevo lugar donde podría cometer más crímenes. Noche tras noche, Michael administraba la pizzería, trabajando de día como un gerente normal y defendiéndose de estos monstruos por la noche. Usaba señuelos sónicos para guiarlos a través del sistema de ventilación del edificio, jugando a un mortal juego del escondite. Cada animatrónico rescatado era llevado, evaluado y luego almacenado dentro de las instalaciones. El plan de Henry estaba funcionando. Todo estaba listo. Llegó la noche del sábado pasado y el mundo no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Las luces en Freddy Fazbear's Pizza Place brillaban intensamente, pero era una calidez engañosa. En lo más profundo del edificio, lejos de las miradas de los clientes, aguardaba un infierno meticulosamente diseñado. Henry Emily, sentado en su sala de control oculta, con los dedos suspendidos sobre los controles finales, estaba listo para activar el sistema que lo cambiaría todo. Llevaba décadas preparándose para este momento, sacrificando todo: su carrera, su reputación, su tranquilidad, solo para asegurarse de que esta vez funcionara. Michael Afton estaba en su oficina, su cuerpo en descomposición apoyado en una silla, sus ojos violetas brillando en la oscuridad. Sabía que esta noche no tendría mañana. Sabía que este edificio sería su tumba, pero eso era precisamente lo que deseaba. En otra parte del edificio, animatrónicos malditos se movían por el sistema de ventilación, atraídos por algo irresistible. Molten Freddy, una maraña de cables y metal con muchas almas furiosas en su interior. Scrap Baby, Elizabeth, aún en busca de un amor que nunca le fue dado. Lefty, el oso negro que contenía el alma protectora de Charlotte. Y Scrap Trap, el mismísimo William Afton, un monstruo que se negaba a morir. Todo estaba listo. Era hora de terminar. Cuando el reloj marcó la medianoche, Henry comenzó a hablar. Su voz resonó por los altavoces del edificio, tranquila y firme, con la autoridad de un hombre que por fin había encontrado su propósito. Caballeros, la conexión que aguardan, la conexión que los llama, todo se reúne aquí.
sangre se ha disipado con la lluvia. La voz de Henry comenzó a cargarse de emoción, décadas de tristeza aflorando. Hija mía, si puedes oírme, sabía que tú también volverías. Todo esto es por ti, por todas las almas atrapadas. La máscara de Lefty se inclinó ligeramente y el alma de Charlotte comprendió lo que su padre estaba haciendo. Sintió tristeza, pero también alivio. Su misión de proteger a los inocentes estaba cumplida. A mi valiente voluntario, a la persona que viniste a encontrar, aunque se te ha preparado una salida, presiento que esto no es lo que deseas. Presiento que estás exactamente donde quieres estar. Michael cerró los ojos en su oficina. Sí, estaba exactamente donde quería estar. Era el final, pero también la redención. Para el resto de ustedes, la trampa se cierra sin piedad. El lugar donde están atrapados les parecerá el día más feliz de sus vidas. Hija mía, si puedes oírme, lamento que te hayan engañado, que te hayan hecho creer que lo que buscabas estaba en el pasillo que te atraía y te satisfacía como un regalo. Scrap Baby se estremeció en el pasillo. La consciencia de Elizabeth se debatía entre la confusión. Su padre estaba hablando. Por fin la había reconocido. Pero las palabras estaban llenas de tristeza, no de amor, sino de arrepentimiento. Y para aquellos que fueron traídos aquí injustamente, y por ustedes siento sinceramente mi más sentido pésame. Si bien hay una forma de salvarlos, me temo que este no es el final que merecen. Los niños de Molten Freddy, Gabriel, Jeremy, Susie, Fritz, Cassidy, con sus almas confundidas, finalmente oyeron palabras de reconocimiento. Alguien los recordaba, alguien comprendía su dolor. Este es su acto final. Aquí cae el telón, aquí termina todo. Este es el final. Para todos ustedes, el payaso ya no hará bromas. Los viejos trucos no se olvidarán. Hizo una pausa y luego añadió en un tono casi de plegaria: te extrañaré, hija. Adiós. Entonces pulsó un botón. El edificio comenzó a cambiar. La ventilación se cerró, se bloqueó, se transformó en túneles sellados. Las puertas se trabaron, reforzadas con placas de metal. La temperatura comenzó a subir, lentamente al principio, luego cada vez más rápido. Henry diseñó un sistema que encendía fuego desde cada parte de las paredes, desde el techo, desde el suelo. Esto no era solo fuego, era un infierno meticulosamente calibrado, diseñado para arder a una temperatura específica, una temperatura que destruiría el remanente mismo, la misteriosa sustancia que conecta las almas con la materia. Los animatrónicos empezaron a entrar en pánico. Intentaron escapar, pero todos los caminos estaban bloqueados. El laberinto se transformó en un horno y quedaron atrapados dentro. Molten Freddy fue el primero en sentir el calor. El metal empezó a calentarse, los cables a derretirse. Las almas de los niños dentro sintieron una extraña sensación. No dolor, sino liberación. Las cadenas que los ataban se rompían. El remanente perdía energía a la alta temperatura y sus almas comenzaron a separarse. Se vieron de verdad por primera vez, no a través de los ojos de las máquinas, sino como eran en realidad. Gabriel, Jeremy, Susie, Fritz, Cassidy. 5 niños que no deseaban nada más que una infancia feliz. Se sonrieron, una sonrisa triste pero sincera. Todo había terminado. Eran libres. Scrap Baby se tambaleó
Se dio cuenta de que solo era un peón colocado en su sitio para luego ser sacrificado. Solo quería que estuvieras orgulloso de mí, susurró mientras las llamas la envolvían. Al final recordó su infancia, cuando creía que su padre era el mejor inventor, cuando pensaba que Circus Baby había sido creada para ella. Aquella inocencia ahora le parecía hermosa y trágica a la vez. Mientras el metal se derretía y los restos ardían, el alma de Elizabeth finalmente se liberó del caparazón de Baby. Vio lo que realmente deseaba, no el amor de su padre, que nunca había existido, sino la liberación de su búsqueda. Lefty permanecía en silencio en la habitación con la caja de música. Charlotte, sintiendo las llamas, al acercarse, no opuso resistencia. Siempre supo que terminaría así. Desde el momento de su asesinato, desde el momento en que su alma se fusionó con la marioneta, había esperado este momento. Gracias, papá, susurró, sabiendo que él podía oírla. Gracias por tener finalmente el valor de acabar con esto. Charlotte recordó todas las almas que había protegido, todos los niños a los que había dado vida, todos los seres aprisionados a los que había intentado guiar hacia la paz. Su misión estaba completa. Los niños eran libres ahora. Las llamas podían consumirla. Mientras el caparazón de Lefty comenzaba a derretirse, la máscara de la marioneta se desprendió, mirando hacia arriba, y el alma de Charlotte ascendió, finalmente, después de décadas, a la paz que merecía. Sabía que su padre pronto la seguiría, habiendo completado su última misión. En la oficina, Michael Afton sintió el calor creciente. El humo comenzó a filtrarse, pero no se movió. Podía escapar. Henry le ofreció una salida, una ruta por la que podría escapar antes de que las llamas lo alcanzaran. Pero Michael no quería escapar. Había estado atrapado en esa existencia inmortal demasiado tiempo, en el eterno límite entre la vida y la muerte. Anhelaba liberarse. Deseaba por fin que su alma descansara. Recordaba su vida, cómo empezó siendo un hermano cruel. Recordaba la mordida del 83. Recordaba el terrible momento en que le aplastaron la cabeza a su hermano. Ese recuerdo lo atormentó durante años. Lo motivó, lo impulsó a buscar la redención. Luego, el local de entretenimiento y alquiler Circus Baby. Ser destripado. Ser el anfitrión de Ennard. Convertirse en un cadáver viviente. Años trabajando en turnos de noche como guardia. Confundido con su padre. Atacado por las mismas almas a las que intentaba ayudar. Ahora todo se reducía a esto. Iré a buscarte, susurró Michael. Yo, repitiendo las palabras que él había pronunciado años atrás. Ahora te he encontrado. Ahora todo ha terminado. Las llamas devoraron la oficina. Michael no gritó.
destrucción total. Comprendió finalmente que no había escapatoria, ni resurrección, ni siempre regreso. Este era el final. Malditos sean todos, gritó con la voz resonando entre los escombros del edificio. Malditos sean todos, maldito Henry, maldito Michael, malditos estos niños. Yo... Pero sus palabras fueron ahogadas por el rugido de las llamas. La coraza de Scraptrap se derrumbó, el metal se fundió en escoria y los huesos se convirtieron en cenizas. El alma de William Afton, atrapada durante tanto tiempo, finalmente fue liberada, no hacia una gloriosa vida después de la muerte, sino hacia la nada, el lugar que merecía. En su sala de control, Henry Emily observaba los monitores, viendo cómo las llamas consumían todo lo que había creado. Recordó su juventud, cuando él y William habían comenzado, cuando ambos tenían sueños, cuando querían crear algo que alegrara a los niños. ¿En qué momento se había torcido ese sueño? ¿En qué instante se había transformado de un entretenimiento inocente en esta pesadilla? Adiós, Charlotte, susurró, pensando en su hija. Papá se reunirá contigo pronto. Henry no intentó escapar. Esto siempre había sido parte del plan. Ardería junto con los monstruos que había creado, asegurándose de que nada sobreviviera. Este era su último regalo al mundo. Fuego puro, destruyendo todo vestigio, toda tecnología maldita, todo conocimiento que pudiera ser mal utilizado de nuevo. El edificio ardió durante horas. Para cuando llegaron los bomberos, ya era demasiado tarde para salvar nada. Encontraron restos de metal carbonizado entre las ruinas, aparatos electrónicos fundidos y cenizas, muchísimas cenizas, pero ningún resto humano. El informe oficial lo catalogó como un incendio eléctrico, un trágico accidente. Se presumió que el dueño y el gerente del edificio habían muerto en el incendio. Se habían pagado algunas indemnizaciones del seguro. Se habían resuelto algunas demandas y el capítulo final de Freddy Fazbear's Pizza Place parecía haber llegado a su fin. Las almas de los niños desaparecidos por fin descansaban en paz. También Charlotte y Michael. El sacrificio de Henry parecía haber tenido éxito. La maldición se había roto. William Afton, el monstruo, había sido destruido. Pero la historia nunca termina así. El mal encuentra la manera de sobrevivir, incluso después de la destrucción. Los recuerdos encuentran la manera de arraigarse en los lugares más inesperados. Años más tarde, Fazbear Entertainment, ahora bajo una nueva administración, decidió sacar provecho de la reputación de terror de la leyenda de Freddy Fazbear. Comenzaron a crear juegos de realidad virtual que permitían a los jugadores experimentar el horror de Five Nights at the Disco como guardián. Para que los juegos fueran más auténticos, escanearon placas de circuitos antiguas recuperadas de antiguas ubicaciones, incluidas algunas que habían sobrevivido al incendio. Ignoraban que el vestigio no solo existía en el metal, sino también en los datos, en las señales electrónicas, en el código digital. Al escanear estas placas de circuitos, escanearon algo más que componentes electrónicos. Escanearon algo más siniestro, fragmentos de la conciencia de William Afton, ecos de su malicia, digitalizados y transferidos al mundo virtual. En el juego de realidad virtual, algo comenzó a despertar. Los jugadores reportaron fallos, comportamientos extraños, una sensación inexplicable, como si el juego los observara, los estudiara, intentara escapar. Lo llamaron la trampa de fallos, una entidad digital con forma de conejo que acechaba en el código, infectando a cualquiera que interactuara
destruir. La trampa de fallos encontró una huésped, una joven llamada Vane. Esa trastornada transformó a Vani, una asesina enmascarada con forma de conejo que cometía crímenes en un nuevo y gigantesco complejo de entretenimiento llamado Mega Pizzaplex. El Pizzaplex era una instalación enorme y de vanguardia, con animatrónicos de alta tecnología, laser tag, carreras y mucho más. Representaba un ambicioso renacimiento de Fast Beer Entertainment, un intento de enterrar los horrores del pasado bajo la brillante tecnología. Pero en lo profundo del edificio, bajo tierra, algo aguardaba. Un animatrónico quemado llamado Burn Trap, sospechosamente similar a Scrap Trap, atraído por los restos de la conciencia de William Afton, o quizás habitado por ellos, y Mimic, un misterioso animatrónico que aprende comportamientos copiando patrones, incluyendo los patrones de asesinato de William Afton. Estos nuevos horrores plantean interrogantes sobre el legado, la memoria y la naturaleza del mal. ¿Fue William Afton realmente destruido? ¿Acaso su influencia, sus métodos, su locura perduran de alguna manera? ¿Es Mimic simplemente una máquina de aprendizaje o algo más siniestro? Algo que resuena con la conciencia de Afton. Estas son preguntas sin respuestas fáciles. Quizás la verdad sea que algunos actos son tan terribles, tan profundamente malvados, que dejan cicatrices imborrables en la memoria colectiva. Quizás la verdad sea que William Afton, el hombre, murió. Pero William Afton, la idea de que las almas podían ser aprisionadas en máquinas, de que se podía jugar con la vida y la muerte, de que se podían sacrificar inocentes en busca de la inmortalidad. Esa idea perduraría en nuevos asesinos que intentarían emular sus métodos, perduraría en empresas que seguirían utilizando su tecnología, perduraría en una sociedad que recordaba y estaba fascinada por el horror. La leyenda de Five Nights at Freddy's comenzó con una idea simple: crear alegría para los niños. Dos amigos, William Afton y Henry Emily, querían construir máquinas que pudieran cantar, bailar y hacer sonreír a los niños. Pero este sueño se distorsionó por la locura de un hombre, transformándose en una pesadilla que duró décadas. En el proceso, innumerables vidas fueron destruidas. Los niños desaparecidos. Charlotte, Elizabeth, el niño llorón, Mikkel e incontables otros afectados por el mal. Pero hay otra cara de la moneda. Hubo quienes lucharon hasta el final. Charlotte, que se convirtió en protectora. Michael, que buscó la redención. Henry, que lo sacrificó todo para ponerle fin. Hubo almas, niños atrapados durante tanto tiempo, que finalmente encontraron la paz entre las llamas. Sus historias nos recuerdan que incluso en los horrores más oscuros hay valentía, sacrificio y la voluntad de buscar justicia. Henry, en su discurso final, dijo que este era el final. Para estas almas, para este ciclo de horror en particular, tal vez sí, pero la historia en sí, la leyenda de Five Nights at Freddy's, perdurará en las acciones de Vanna, en el Pizzaplex, en el Glitch Trap y el Mimic. Perdurará en quienes recuerdan la tragedia y tratan de comprenderla. Tal vez esta sea una lección. Algunos horrores no se pueden borrar por completo. Algunos errores dejan cicatrices que nunca sanan del todo. Algunos recuerdos, por dolorosos que sean,
solo el de quienes se le opusieron. Charlotte, que se convirtió en protectora. Michael, que buscó la redención y la encontró. Henry, que tuvo el valor de ponerle fin. Y los niños, esas almas aprisionadas que sufrieron durante tanto tiempo, esperando justicia, esperando paz. Sus historias nos recuerdan que incluso ante el mal, la resistencia es posible, el sacrificio importa, la redención es posible, y tras la noche más oscura, amanecerá. El fuego consumió la pizzería de Freddy Fazbear, pero no consumió la memoria. La historia perdurará, contada por quienes la recuerdan, analizada por quienes intentan comprenderla, revisitada por quienes se sienten fascinados por ella. En cierto modo, así fue como William Afton finalmente perdió. Anhelaba la inmortalidad, anhelaba ser recordado, anhelaba ser importante. Y se le recuerda, no como un genio ni un pionero, sino como un monstruo, como una advertencia, como un ejemplo de la maldad que puede manifestarse. La tragedia de la familia Afton, la tragedia de los niños desaparecidos, la tragedia de todas las vidas perdidas en estos terribles sucesos. Estas historias forman parte ahora de la leyenda, de la memoria colectiva. Nos recuerdan que debemos estar alerta, ser buenos, recordar el pasado para no repetir sus errores. Al amanecer sobre las ruinas del lugar donde una vez se erigió la pizzería, comienza un nuevo día. Las almas descansan. El monstruo ha sido destruido, pero la historia, la leyenda, perdurará. Vivirá para siempre, transmitida de generación en generación, de generación en generación. Una historia de horror, valentía, sacrificio y redención. Esta es la cronología completa de la familia Afton y Five Nights at Freddy's, desde los sueños inocentes de los años 70 hasta los horrores digitales del siglo XXI, desde un simple restaurante familiar hasta un gigantesco complejo de entretenimiento. Esta leyenda abarca décadas, impactando innumerables vidas. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en este oscuro y fascinante viaje. Dale me gusta a este video. Suscríbete al canal para más información sobre la historia de los videojuegos y cuéntame en los comentarios qué opinas de la leyenda de Five Nights at Freddy's. ¿Crees que la maldición ha terminado de verdad? ¿Volverá William Afton de alguna forma? ¿Qué parte de la historia te impresionó más? Recuerda, algunas historias